Así, hermanos, sean bienvenidos cada uno de ustedes a la casa del Señor. Abra su Biblia en 1 de Reyes, capítulo 17. 1 de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer, todos trajeron Biblia, ¿verdad? Hasta que abran todos, en ese capítulo, vamos a empezar a leer, hermano. Gloria al Señor. ¿Todos trajeron Biblia? Los que no trajeron, acérquese a alguien que tenga Biblia. Gloria a Dios. ¿La tienen? Vamos a leer esta tarde, vamos a leer unos capítulos hasta el 16, para que si ustedes no conocían esta historia, la conozcan. Y los que la conocen, pues vamos a estar hablando de estas dos. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. Bebía del arroyo. Pasando algunos días se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puño de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recojo 2 leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de las cenizas, y traérmela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija te disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y como él y ella, comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias te damos en esta preciosa noche por darnos este gran privilegio de estar en este lugar para adorarte, para bendecirte, para glorificarte, para hablar de tu grandeza, de tu poder, de tu amor, de tu misericordia, de tu salvación, Padre Santo. Gracias, eterno Dios, y que todos salgamos edificados, Padre mío, como también bendecidos de tu presencia, Señor, en cada vida, Señor, de los niños hasta los adultos, Padre Santo. Gracias, eterno Dios. Ayúdame, Padre eterno Dios, a dar esta palabra, como también te pido, Señor, que hagas dócil el oído, Padre eterno, de cada uno de mis hermanos, Padre eterno, y que esta palabra pose en los corazones, Padre mío, de cada uno, Padre mío. Gracias, eterno Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema es
Hermanos, en esta tarde, toda palabra dicha por Dios se cumple. Toda palabra de Dios, toda palabra dicha por Dios se cumple. Esta historia, hermanos, estas dos historias nos hablan de tres elementos o tres factores que nosotros como hijos de Dios debemos de aprender. Si nosotros vemos, hermanos, estos tres factores, el primero es reconocer la obra de Dios. Segundo, la obediencia a la palabra de Dios. Y la tercera, la palabra de Dios se cumple. Ahora, si nosotros fallamos en alguna de estas tres factores, hermanos, nuestra vida en la fe, hermanos, vamos nosotros a estar mal delante de Dios. Vamos nosotros, nuestra fe va a desfallecer o va a menguar o vamos a, como dice, vamos a fallarle al Señor. Si nosotros vemos estas dos historias, vamos a aprender estos tres factores y nosotros vamos a aprender a ser firmes en la voluntad de Dios, en las cosas de Dios, en la fe, hermanos, y nuestra vida como cristianos va a ser mucho mejor. Pero hay que aprenderlas y las vamos a aprender a través de estas dos enseñanzas, estas dos historias que nos enseñan a nosotros, y toda la palabra es inspirada por Dios para enseñar, hermanos, y esto es lo que vamos a nosotros a aprender en esta noche. Primeramente, hermanos, ¿por qué Elías fue a darle este aviso a Acab? ¿Por qué Elías le dijo a Acab que iba a cerrarse los cielos por unos años, por 3 años y medio? ¿Por qué? Primeramente, hermanos, si nosotros vemos la historia de Acab, Acab dice que era un rey de Israel, el cual dice la palabra de Dios que él había hecho lo malo más que todos los reyes anteriores. ¿Y que era lo malo que había hecho él? Primeramente, hermanos, que hizo un templo para Baal. 2, hizo también un dios de acera para que el pueblo de Israel adorara. 3, hermanos, lo que hizo fue casarse con la hija del rey de los sidonios. Y otra, hermanos, dice la palabra, hermanos, que mató a todos los sacerdotes o a todos los profetas de Dios. Era el porqué, hermanos, decía que había hecho este rey más mal que todos los reyes anteriores. Y era por eso que el profeta Elías fue a avisarle y decirle que Dios no estaba agradado con sus actos, con sus hechos. ¿Por qué? Porque había hecho muchas cosas mal. Se había olvidado, hermanos, de la obra, o no reconocía la obra de Dios que había hecho, sabiendo que desde antemano, hermanos, de que había un libro donde todo rey tenía que tener una copia y lo tenía que estar leyendo. Pero esa copia o ese libro, hermanos, quizás no lo leía o no lo tenía, sino que él quería hacer su voluntad. Sabía que el pueblo de Israel había salido de Egipto, de la esclavitud, que Dios lo había sacado con mano poderosa, con milagros y tantas maravillas, para que después se escribieran, y después de que se escribieran fueran enseñadas generación tras generación. Y asimismo el pueblo de Israel estuviera y reconociera la obra de Dios. Pero no, ellos sabían lo que había, con lo que decía en Éxodo, y también decía lo que dice en Isaías. Lo que dice en Éxodo y en Isaías, capítulo 42, 8, dice: yo soy Dios y mi nombre es Jehová, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Esto lo sabía el pueblo de Israel, lo sabía, pero había olvidado la obra hecha por Dios
lo que había hecho Dios por cada uno de todos esos 12 pueblos, lo habían olvidado. Y Masacab, que era el rey que tenía que enseñarles e instarles a buscar la presencia de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? De lo que hizo Acab, hizo un templo para Baal, para que adoraran al dios Baal, y hizo cera, un dios de cera, para que también le adoraran, e incluso la hija del Sidonio adoraba también a otros dioses. Y ella era una sacerdotisa, la cual también instruía a muchas del pueblo de Israel a ser sacerdote de Baal como también de cera. Este mal lo trajo para el pueblo. Se había olvidado o no reconocían la obra de Dios que había hecho. Asimismo, hermanos, la primera que debemos de aprender es reconocer la obra que Dios hizo en nuestras vidas, hermanos. Lo que Dios hizo en nuestras vidas, hermanos, puede que a nosotros nos sacó de una vida, hermanos, la cual nosotros, hermanos, según nosotros estábamos viviendo la vida loca. Pero lo que estábamos haciendo nosotros, hermanos, era destruyendo nuestra vida y la vida familiar. La vida familiar y la vida matrimonial. La salud, como todo lo que teníamos. Estamos esclavizados al pecado, estamos esclavizados a los vicios, estamos esclavizados al pleito, al celo, la contienda, y estamos esclavizados al pecado. Como dijo y dice la palabra del Señor, estábamos en el lodo cenagoso, en un pozo de desesperación, porque aun cuando nosotros nos gozábamos en ese placer, en esos placeres, estábamos esclavizados en todo eso. Le decía uno a la mujer, ya no lo voy a hacer, pero nuevamente la próxima semana lo hacía lo mismo, o hacía otra cosa, lo mismo, ya no voy a ir allá, y allá va otra vez. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado, del celo, la contienda. Cuando nosotros reconocemos la obra que Dios hizo en nuestra vida, hermanos, nosotros somos fieles a Dios. Nosotros buscamos de la presencia de Dios. Nosotros buscamos esa relación con Dios. Y sabía usted, hermanos, que todo lo que se opone en medio de nosotros y Dios es idolatría. Todo lo que se opone a nuestra relación con Dios es idolatría. Todo lo que se opone, hermanos, a esa comunión con Dios es idolatría. Esto es lo que había pasado con el pueblo de Israel. Esto es lo que había pasado con Acab. Se había olvidado de la obra que Dios había hecho en el pueblo de Israel y cómo ellos estaban en ese lugar, pero ellos se habían olvidado. No fueron fieles al Dios de que les libró de lo que estaban haciendo, de lo que ellos estaban esclavizados. Ellos se olvidaron. Y cuando se olvida, hermano, de la obra de Dios, hermano, es fácil de hacer cosas que no le agradan a Dios. No vamos a decir, tenemos a un ídolo esto, tenemos a una virgen aquí, no. Aún a nuestra casa, hermano, lo tenemos como quizás algunas personas tienen como ídolos. ¿Por qué? Porque dejan de ir a la iglesia o dejan de tener esa relación con Dios para estar en la casa, atendiendo quizás cosas que pueden atender el día siguiente, o cosas que pueden hacer los días que no hay ese tiempo que se le tiene que dar a Dios. ¿Qué se hace? ¿O que cómo se puede decir? Es ídolo para nosotros. A veces no lo vemos de esa manera. ¿Por qué? Porque es mi esposo, es mi esposa, es mi hijo, es mi casa, es mi carro, es todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todo lo que nosotros ahora tenemos, porque Dios nos lo ha dado. Porque Dios nos lo ha dado, hermanos, no porque seamos buenos sino porque Dios es bueno, hermanos, ahora lo tenemos, hermanos, y lo disfrutamos. Si nosotros tenemos casa es porque Dios nos la dio. ¿Para qué? Para disfrutarla, claro. ¿Por qué nos dio hijos? Para disfrutarlos también.
¿Por qué nos dio el matrimonio? Para disfrutarlo también, hermanos. ¿Por qué nos dio, vamos a decir, un trabajo bueno? Para disfrutarlo también, hermanos. Todo lo que hagamos, digamos, dice la palabra, lo hagamos como para Dios. Entonces, todo lo tenemos, hermanos, hay que disfrutarlo. Pero no anteponerlo, hermanos, para esa relación que tiene uno con Dios. No ponerlo en medio para que después nos sirva como excusa para no tener esa relación o esa comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos olvidamos de la obra que ha hecho Dios en nuestra vida, es fácil hacer esas cosas, hermanos. Por eso le dije, vamos a leer la Biblia y la leamos todos para que veamos qué es lo que nosotros vamos a aprender. Y si nosotros aprendemos, hermanos, primeramente, reconocemos la obra de Dios en nuestra vida, hermanos, vamos a buscar de Dios. Vamos a buscar de Dios. Ahora, si usted no quiere buscar de Dios, bueno, ya es porque, ¿por qué? Porque no reconoce la obra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué se les hace fácil a otras personas hacer otras cosas o no estar en la iglesia por una semana, por 2 semanas, por 3 semanas, por 4 semanas, por 5 semanas? ¿Por qué? Porque a veces no reconocemos la obra que hizo Dios en nuestra vida. Lo que Dios hizo en nuestra vida, hermanos, siempre lo hemos dicho y lo vamos a repetir, hermanos. Nosotros no lo podíamos comprar, tampoco obtener con ninguna obra, tampoco por nuestra gracia, hermanos, tampoco por nuestro buen carácter. Lo que ahora tenemos la salvación es por la misericordia de Dios. ¿Por qué tenemos vida eterna? Por la misericordia de Dios, por la obra que Dios hizo en nuestra vida. Porque Él vino y nos ofreció, hermanos, la salvación a cada uno. No es que a ver si o quizás o quién sabe o a lo mejor, no. Él dice que el que cree en Él y el que lo vio, hermanos, dice que tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esa es la bendición que nosotros ahora tenemos cuando nosotros reconocemos, hermanos, aquel que murió en la cruz del Calvario, resucitó el tercer día y ahora a nosotros, hermanos, nos da esta vida especial que tenemos. Tenemos una casita pequeña, la gozamos, hermanos. Tenemos una casita grande, la gozamos, hermanos. Tenemos un buen carro, lo gozamos, hermanos, porque ya no andamos en las carcachas que se quedan en todas partes. Algunos hasta tienen 4. Están empujando para pagar la aseguranza, pero tienen 4, hermanos. Aquí estoy, en carcachitas, pero ahí estamos, hermanos. Gracias al Señor. Pero estoy contento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas se van a quedar en la tierra. Yo no me estoy matando o estoy queriendo juntar gran montón. Si me da Dios, gracias al Señor, porque dice que Él da riquezas sin añadir aflicciones. Si Él nos da, gloria a Dios, hermanos. Si usted tiene, gloria a Dios. Me gozo juntamente con ustedes, hermanos, porque Dios les ha bendecido grandemente. ¿Les da de comer? Claro, hermanos, todos los días. ¿Tienen un techo con aire acondicionado? Claro que sí lo tienen, hermanos. Estamos contentos. Cuando nosotros nos reconocemos, hermanos, la obra de Dios en nuestra vida, hermanos, se nos hace fácil quedarnos en la casa. ¿Sabían ustedes? Ay, que vayan los otros. Ay, que le canten los otros. Cuando nosotros tenemos comodidades, hermanos, nosotros nos quedamos sentados y no buscamos la relación con Dios, no buscamos la comunión con Dios. Y esto es lo que pasaba con Acab y el pueblo de Israel, que ellos antepusieron, hermanos, todas estas cosas y no buscaban de Dios. ¿Por qué? Porque Dios pide también obediencia. Obediencia también pide el Señor. Y si nosotros reconocemos primeramente la obra de Dios en nuestra vida, también va a venir obediencia a nuestra vida. ¿Qué pasó con Elías, hermano? Elías fue y dio la palabra de Dios a Acab y al pueblo de Israel. Y después de que le dio esta palabra, le dijo Dios, dice que vino palabra de Jehová a él y le dijo, ¿sabes de qué? Vete al oriente, al arroyo de Querit.
No le dijo, ¿por qué no me mandas a un río mejor? ¿No ves que va a haber necesidad de agua y de hambre y va a haber tanta escasez? ¿Por qué no me llevas mejor a un río o a un pozo donde hay agua? No, sino que era un arroyo. Un arroyito es diferente a un río. Un arroyo solamente va pasando poca agua. Y dice, ¿sabes de qué? Allí te quedas viviendo. Que yo te voy a mandar a cuervos para que te lleven de comer. En la mañana dice que le mandaban pan con carne. Y en la tarde también le mandaban pan con carne. Y del agua bebía del arroyo. La obediencia, hermanos, trae bendición. Aún en la escasez. Vemos a Elías, hermanos, en ese lugar. Tenía una casa de 2 pisos y un carro del último año. Y ahí se quedó, hermano. Había escasez. Escasez de comida y escasez de agua. Pero ¿qué es lo que estaba él? Porque Jehová lo había hablado. Lo que habla Dios, hermanos, se cumple. Y él le dijo, vete a este arroyo y quédate ahí viviendo. Y que yo te voy a mandar comida con los cuervos. Y dice que así mismo pasó. Le envió cuervos con carne y pan en la mañana. Le envió cuervo también con pan y carne en la tarde, hasta que se terminó la agua de ese arroyo. Y le dijo al profeta, ¿sabes de qué? Vete para esta ciudad, para Sidón. Allí vas a encontrar una viuda que yo ya le di órdenes de que te mantuviera, de que te alimentara, de que te diera las raciones. Y dice que al entrar a esa ciudad y ver a la viuda de Sarepta, dice que le llamó y le dijo, ¿sabes de qué? Mujer, dame un vaso de agua. Y dice que en esa necesidad, hermanos, ya había pasado varios tiempos, ya había necesidad de agua porque no había llovido. Y si no había llovido, había también necesidad de alimentos. Y cuando llegó Elías a ese lugar, dice que la mujer le iba a dar agua en un vaso. Y no solamente el agua, sino que antes que se fuera le dijo, ¿sabes de qué? Me traes un pan en tu mano. Pero ¿qué le dijo la mujer? Señor, Jehová, dice el Dios de Israel, que no tengo más nada, no tengo pan cocido, solamente un puño de harina y poco aceite en la vasija. Y solamente esto es lo que andaba haciendo, levantando 2 ramitas para ir a cocer el pan y comer yo y mi hijo y dejarnos morir. Y le dijo el profeta, no temas, no temas. Haz para ti, haz para mí, haz para tu hijo y vamos a comer. Fíjense que la obediencia trae bendición. La obediencia, hermanos, es una cosa, es un factor la cual también debemos de nosotros aprender. ¿Por qué? Porque a veces quitamos la vista del Señor y nosotros no queremos obedecer. Nos amachamos, decimos nosotros la palabra, o somos tercos y no queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque creemos que la obra es del hombre y no del hombre, hermanos. La obra es de Dios, hermanos. Conmigo o sin mí, hermanos, Dios va a seguir adelante su obra, hermanos. Y con cualquiera, hermanos, que quiera trabajar, va a seguir Dios. ¿Por qué? Porque no es, hermanos, uno que tenga fuerzas o uno que tenga conocimiento, sino que lo que Dios quiere, hermanos, un alma, hermanos, que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios, hermanos. No es lo que él tenga en su mente o lo que tenga de posesiones, sino que tenga un corazón obediente, hermanos. ¿Qué es lo que hizo Elías, hermanos? Fue a este arroyo. Y después de ir al arroyo, fue con esta mujer.
Y le dice, y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo un pan cocido, solamente un puño de harina, y tengo dice, un puño de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija, y ahora recojo 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo, no tengas temor, ve hasta como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, tráemela y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no cesará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la tierra, la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La obediencia, hermanos, trae bendición. Elías le dijo al Señor, ¿sabe de qué, Elías? Vete al arroyo, que ahí te voy a enviar alimentos. Le obedeció y fue a ese lugar y se quedó ahí varios tiempos. Y cuando cesó el agua, cuando se acabó el agua, cuando ya se terminó el arroyo del agua, hermanos, porque no había llovido, dice la Biblia, dice que lo envió a este lugar, a la viuda de Sarepta. Y en ese lugar, hermanos, le habló, hermanos, en la escasez. ¿Y qué fue lo que hizo la viuda? Lo hizo el pan y le dio la agua. Y aun cuando ella veía que había escasez por todo ese tiempo, y que cuánto tiempo iba a haber más de escasez, no sabía. Pero lo que sí, la mujer obedeció a la palabra de Dios. Obedeció la palabra que Elías le había dicho. Tú vamos a comer, no temas, vamos a comer, que Dios ha dicho que esa harina no se va a acabar, ni ese aceite va a escasear. Comamos, que hasta que el Señor diga y haga llover, entonces va a hacer cesar esta harina y este aceite. La mujer la hizo. Comieron, y por mucho tiempo, dice la Biblia, comieron por muchos días y no se escaseó la harina ni el aceite. La obediencia, hermanos, es de gran bendición, hermanos, porque aún en la escasez, hermanos, aún en el problema, aún en la situación difícil, aún en la enfermedad, hermanos, en la escasez, hermanos, Dios lo que Él dijo va a hacer, hermanos. La obediencia va a ser bendición para cada uno de aquellos que han creído en la obra que Dios hizo en nuestra vida. Cuando hay obediencia, hermanos, está en nuestra vida, hermanos, el servicio, el buen servicio para el Señor. No para el hombre, sino que para Dios. Cuando nosotros somos obedientes, hemos creído a la obra de Dios en nuestra vida y somos obedientes, entonces se va a ver en nuestro servicio. Cuando nuestro servicio, hermanos, anda por el suelo, hermanos, anda mal la persona. ¿Por qué? Anda mal en la obediencia y anda mal en la obra que Dios hizo en su vida. Porque a veces en la escasez es cuando a veces nosotros empezamos, como dicen, a repelar, a renegar, a hablar con Dios. Porque si yo estoy cantando, estoy alabando, pero hay cosas, hermanos, en nuestra vida que no están bien. Que la obediencia en nuestra vida es la que no nos es un obstáculo para que nosotros no llegue la bendición a nuestra vida. La obediencia, hermanos, es el conducto para que la bendición de Dios llegue a nuestra vida. ¿En qué podemos obedecer, hermanos? Hay muchas cosas que tenemos que obedecer. Dios nos ha dado entendimiento y 5 sentidos.
Dios nos ha dado el Espíritu Santo para entender de lo que estamos hablando. El primero, hermanos, la obra que hizo en nuestras vidas, y en eso, hermanos, tenemos que estar dichosos, alegres, contentos, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no somos los hombres o las mujeres que antes éramos. Ahora nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Ahora nosotros hemos recibido un regalo que ni Trump ahorita, como decía, ni Trump ha recibido esa bendición como la hemos recibido nosotros. Ese es el porqué, hermanos, de que si el hombre más rico no puede comprar esta salvación, hermanos, y si nosotros las tenemos, ¿por qué no nos gozamos? ¿Por qué no nos alegramos? ¿Por qué no estamos contentos? ¿Por qué no nos envolvemos en esa alegría que Dios nos ha dado? En la obediencia, hermanos. ¿Y la obediencia? ¿Cuál es la obediencia? De venir a traer la ofrenda en este lugar, hermanos. Ese es un gozo. Una alegría debería de ser. ¿Por qué? Porque nos ha dado, hermanos, antes de que nosotros le demos, Dios nos ha dado un salario, nos ha dado un cheque, nos ha dado un dinero para nosotros, como dicen, suplir la necesidad de mi hogar, suplir la necesidad de mi familia, suplir, hermanos, lo que está por, es más, aún lo que no necesitamos compramos, hermanos. Dígame sí o no. Que no es para bendecir el nombre del Señor, que no es para glorificar el nombre de Dios, que no es para estar en la casa de Dios dándole gracias. No es todo el día, no es todo el día, es hora y media, 2 horas a veces. No son todos los días de la semana, son 3 y 4 días, miércoles, viernes, sábado y domingo. Hacemos cuenta, son como 8 horas. Es mucho por lo que hizo Dios en nuestra vida. No es mucho, hermano, no es nada. Pero nosotros, si reconocemos la obra que hizo Dios en nuestra vida, hermanos, entonces nosotros no vamos a oponer, o sea, no vamos a poner entre Dios y nosotros cualquier cosa, hermanos. Cuando reconocemos lo que Dios hizo en nuestra vida, hermanos, nosotros, hermanos, buscamos, como dijo el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Ese es porque, hermanos, mira cuán amables son las moradas. Aún mi alma anhela. Es el porqué, hermanos, de que cuando nosotros reconocemos la obra de Dios en nuestra vida, vamos a buscar la presencia de Dios. No vamos a poner en medio de Dios y nuestra relación con Dios, hermanos, cualquier otra cosa de las bendiciones que Dios ha puesto en nuestras vidas. No. Cuando aprendemos nosotros a reconocer la obra de Dios en nuestra vida, cuando nosotros nosotros tenemos esa obediencia, hermano, en toda la área de lo que es lo de Dios, entonces, hermanos, vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces nosotros vamos a entender la voluntad de Dios en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de Dios en su vida y cuál es el propósito en nuestra vida? Porque cuando nosotros reconocemos y somos obedientes, hermanos, entonces, hermanos, la palabra de Dios, decimos, se va a cumplir lo que Él dijo. Dijo el Señor, te voy a mandar cuervos para darte alimento, le dio alimento. Ya vete allá con la viuda de Sarepta, allá te voy a mandar, ya hablé con la mujer que te diera de comer. Y pasó lo que habló el Señor. Y le dijo, vive Jehová, comamos, que al cabo la harina y el aceite no menguará. Comamos muchos días, que hasta que llueva, entonces va a cesar. Y dice que conforme a la palabra de Jehová o la palabra de Dios, todo se cumplió. E incluso Jesús allá en Lucas capítulo 4 versículo 25 habla de esta mujer, que fue cierto lo que pasó. Ahora,
nosotros que reconocemos la obra de Dios en nuestra vida, nosotros que somos obedientes, hermanos, nosotros creemos que la palabra se va a cumplir. Dígame, ¿qué fue lo que Dios le ha dicho a usted? A mí me dijo, yo tengo una casa, una morada con muchas habitaciones, allí donde está mi padre, y voy a venir, cuando venga te voy a llevar, y allá vas a estar conmigo viviendo, allá vamos a estar en ese lugar para glorificar el nombre de Dios, y vamos a estar en ese lugar eternamente. ¿Qué le ha dicho a usted, hermano? ¿Qué le ha dicho a usted, hermana? ¿Qué le dijo? ¿Sabe usted alguna cosa que Dios le haya dicho a usted? ¿Qué le dijo usted, hermano Antonio? ¿Y qué tiene para usted el Señor? ¿Ah? Que viene por usted. ¿Qué tiene para usted, hermano Eli? ¿Para usted qué tiene? ¿Qué le dijo el Señor que tenía? Pues va a volver por nosotros. Hermana Ania, ¿qué le dijo el Señor a usted? Dijo, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno conforme sea su obra. Y aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El Señor dijo, hermanos, para los que le aman, que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre, tiene para aquellos que le aman. Y creo yo que nosotros le amamos. La palabra de Dios se cumple, hermanos. Se va a cumplir. Así como nosotros vemos en esta historia que se cumplió al pie de la letra, así mismo, hermanos. La Biblia dice la palabra del Señor que está escrita o está inspirada por el Espíritu Santo. Todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Sé que se la hierba, machítese la flor, pero la palabra de Dios permanece y permanece para siempre. Lo que Él les dijo, hermano, a usted, es lo que va a suceder. Que dice que si yo muero, hermano, si yo muero, me va a levantar y me va a llevar a ese lugar, a su presencia. Es que la obediencia, hermanos, es algo de bendición, porque nosotros, cuando nosotros obedecemos, somos fieles en todas las áreas de lo que Dios nos está pidiendo. ¿Por qué? Porque estamos agradecidos por lo que Dios hizo en nuestra vida y nos esforzamos, hermanos. ¿Por qué? Porque creemos lo que Dios habló en su palabra. Dice que ni una tilde ni un punto va a pasar en vano, sino que todo se va a cumplir conforme lo que dijo Dios. Y es por eso que, porque le estoy diciendo y le estoy animando, hermanos, la palabra dicha por Dios se cumple. Si usted, hermanos, aprende estas tres cosas, su fe se va a afirmar. Si usted aprende estas tres cosas, va a ser un cristiano, hermanos, como dicen, victorioso de verdad. No porque dé sus miles de pesos, no porque no, sino porque usted aprende estas tres cosas. Reconoce la obra que hizo Dios en su vida, obedece a Dios, en la palabra de Dios, obedece la voluntad de Dios, y tres, cree en la palabra que Dios nos ha dejado. Tres cosas que no ninguna otra enseñanza, ninguna otra doctrina, hermanos, ninguna otra, hermanos, cosas que le pueda ofrecer, hermanos, cualquiera de alrededor, hermanos, sea iglesia quien sea, hermanos, usted va a estar firme cuando usted emprenda estas tres cosas. Cuando usted no aprende estas tres cosas, hermano, una cosa sí le voy a decir: va a andar pisando bien, como dicen, bien aguado. Es el porqué, hermanos, de que si nosotros aprendemos estas cosas, hermanos, vamos a ser de bendición. No solamente, hermanos, en la iglesia, sino en todo lugar donde nosotros estemos.
Así, hermanos, Dios le bendiga, Dios le guarde, y que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, como también ha sido para mí, hermanos, esa palabra, y que seamos siempre bendecidos por la mano del Señor. Dios le bendiga. Vamos a, en esta hora, darle gracias al Señor y ser despedidos también, hermanos, e invitándoles, hermanos, en esta noche para cenar. Los invito a cenar, hermanos. Ustedes pagan. Dale gracias al Señor en esta hora y ser despedidos. E invitándose el día del miércoles. El martes va a ser oración. Sí, el martes va a ser